Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento y arrancamos. Vamos a contarles un terremoto en un medio de comunicación que es uno de los patrimonios del país, El Deber de Santa Cruz. Estaremos hablando del bicentenario y lo mal que lo pasó Arce Catacora. ¡Qué rechifla, por Dios, terrible! Bueno, estaremos hablando de estos temas, encuestas, datos, cifras, la proximidad de las elecciones, el debate que tiene que ocurrir en las próximas horas y la resistencia todavía de los dos principales candidatos. Cacho Herrera, ¿cómo está? Arrancamos. Hola Amalia, hola Mavi, amigas y amigos, bienvenidos al programa Último Momento. Arranquemos, ¿qué te parece Amalia? Con esto que está generando dificultades, movimientos en los medios de comunicación. Por un lado está El Deber y por otro lado un incidente muy duro que hubo en la Red 1 en los últimos días. Sí, yo quisiera empezar con lo de la Red 1 y expresar mi completa solidaridad a la colega Cecilia Bellido, porque lo que le ha pasado en pantalla refleja, Cacho, el último aleteo de un régimen que todavía no entiende que está de salida y la pedantería de un ministro de Defensa que tiene que ir, que si aceptó la entrevista, tiene que ir a responder preguntas. Para eso los políticos o cualquier persona acepta una entrevista. Hemos nacionalizado el gas. Pero hoy no hay gas ya, y no hay regalías por ¿Cómo gas. que no? ¿Cómo pero que no, no hay Cecilia? regalías ¿Sabe por gas, cuánto es las el PIB de regalías ahora? pero las regalías por el gas han bajado, ministro, Cecilia? ¿o no? Le pregunto, Entonces a se usted está le pregunto equivocando. en este momento, como periodista y como boliviano, Ministro, ¿cuánto tenemos el PIB en este momento? no se enfrente a mí, yo le estoy preguntando a usted, por No, favor, no pero se enfrente, le le estoy estoy preguntando, respondiendo ¿hay a gas? usted, Le estoy preguntando, a usted. ¿tenemos? Ministro. El ministro de Defensa creyó que todavía es dueño de los medios de comunicación. Hasta hace poco el régimen era dueño absoluto de los medios de comunicación y entonces fue a lanzar un discurso y la periodista, pues correctamente, que además es una tremenda periodista, se le puso al frente y le dijo, usted responda a mis preguntas. Y bueno, y como el ministro de Defensa se puso altanero y mal educado, pues la periodista suspendió la entrevista. Muy bien hecho, Cecilia, muy bien hecho. Gran escuela. ¿Tú qué dices, Cacho? Sí, hay que valorar la actitud que tomó Cecilia Bellido, porque no es la primera vez, Amalia, esto de Edmundo Novillo se ha vuelto una especie de gimnasia constante, porque cada vez que es entrevistado por la Red 1 en el programa Que no me pierda en las noches, siempre ha venido con estas altanerías, ¿no? De querer él acaparar el uso de la palabra, de alguna manera incluso cuestionar las preguntas que le hacían en varias entrevistas, tanto Cecilia Bellido como Juan Carlos Monroy. Y claro, la última fue demasiada grosera la actitud de Novillo, que incluso acaparó en cierto momento el aire, no quería que Cecilia Bellido le pregunte, claro, ha tenido que estaba en el Zoom, y hablaba y hablaba, y hablaba. Llegó un momento, Amalia, en que tuvieron que cortarle el audio a Novillo y Cecilia decir, miren lo que está ocurriendo, no me deja hablar, no me deja ni siquiera consultarle, y entonces el otro seguía hablando, o sea, gesticulando y seguía hablando, pero sin el audio correspondiente. Bueno, al final dijo, ya, se acabó, ministro, usted no me deja hablar, está cuestionando mi trabajo, yo no lo voy a permitir, así que eso se termina acá, y punto final. Tú dices una cosa que me parece muy correcta, y es que estas personas, hablando de Novillo, que fue, ¿te acuerdas?, presidente de la Cámara de Diputados, fue muy cercano a Evo Morales, claro, tienen en su cabeza entra este razonamiento de que son ellos los dueños y por tanto, claro, como tienen la verdad única, lo único que tienen que hacer es explicar, ahondar sobre esa verdad única. No hay para ellos razón para que sean cuestionados, que haya otro tipo de versiones, otro tipo de datos. Así se han creado políticamente en estos últimos 20 años, Amalia. Bueno, y el ministro de Defensa sí tendría que responder. Llegaron militares venezolanos, por lo menos he visto imágenes, Cacho, de el anuncio, y aquí entran los militares en el desfile militar, pues ahí
los militares venezolanos desfilando con una bandera celeste, ¿serán los que llegaron en este cuestionado vuelo procedente de Buenos Aires en avión oficial de Venezuela? Claro que nuestros libertadores eran venezolanos, no tenemos nada contra los venezolanos. Lo que sí tenemos es que es una presencia militar extranjera que para pisar territorio nacional necesita permiso del Congreso. Sería otra razón para juicio de responsabilidades contra Arce Catacora. Siempre le han dado vueltas, como han entrado y salido militares venezolanos y cubanos, le han puesto excepciones, ¿no? Si se quedan 24 horas no necesitan. No. Aquí se quedaron mucho más, desde el arribo el lunes hasta el desfile de este jueves, Cacho, son muchos días de la presencia militar venezolana. Entonces el ministro de Defensa tenía que explicar eso. ¿Qué hacen los aviones venezolanos? Se habla de un avión ruso, además. Entonces queremos explicaciones y no discursos sobre lo que le venga en gana al ministro de Defensa. Pero esas explicaciones no existen ni no los van a dar. De tal modo que así están las cosas en los medios de comunicación, en este final de régimen que no se va todavía, pero que eso refleja ya los cambios en los medios de comunicación y en los periodistas, la actitud de los periodistas frente a un poder que ya está desgastado. Y tan desgastado, Cacho, tan desgastado que se lo vio en las calles. ¡Corruptos, carajo! ¡Devuelvan la plata que se robaron! ¡Son unos valientes! ¡Hagan El presidente Luis Arce Catacora, en el desfile militar, se montó en un camión viejo de las Fuerzas Armadas. No sé de dónde habrán conseguido diésel. Bueno, podía desfilar en un tanque por lo menos, ¿no? No en un camión, varios de esos camiones viejos del ejército. ¡Qué vergüenza, por Dios! Bueno, en todo caso desfiló y se paraba saludando y la gente le decían de todo. Lo que se oye en los videos de la gente es que le dijeron de todo. Irreproducible, Cacho, irreproducible. Y bueno, la gente le perdió el miedo. Contra Evo Morales no se podía, ¿no? Te acordarás de este albañil, no me acuerdo si era en Potosí, que le gritó, Bolivia dijo no, preso, un año preso. Bueno, Arce Catacora, que ya está de salida, aunque me dicen que quiere quedarse, pero en todo caso la gente le dijo de todo. Y no hubo espacio donde no lo rechiflaran, en todos los espacios, en el discurso frente al Parlamento, bueno, en las calles, en todo lado. Creo que es la gran despedida de Luis Arce Catacora. Sí, Amalia, tuvo que salir por la puerta trasera el 6 de agosto después de su informe, de su último mensaje presidencial como mandatario de Bolivia, ante la rechifla de los parlamentarios de oposición y de otras personas que estaban congregadas en la Casa de la Libertad. No salió por la puerta grande, tuvo que salir por la puerta de atrás, y este 7 de agosto, en el desfile de la parada militar, realmente ha retumbado la rechifla en contra de Luis Arce. Así se está yendo, pero bueno, con estas actitudes de novillo, ¿no? Que pese a que la gente los rechaza abiertamente, hay un repudio generalizado, creen que están en otro país, en otro lugar, y claro, van y abusan, atropellan, queriendo exponer su única verdad, como si eso fuese de alguna manera la realidad de Bolivia. Están en otra Bolivia, mal, realmente están en otra dimensión estas personas, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de problemas en los medios, Amalia, ¿qué sabes tú del periódico El Deber y una última encuesta que tiene que ser publicada? ¿Será publicada, no será publicada? ¿Qué sabes tú? Quisiera dejarlo para el próximo sector, suspenso. Pero ahora corresponde, a propósito de estar hablando del presidente Arce Catacora, dar a conocer los resultados de la última pregunta de cabildeo. ¿No te parece oportuno, Cacho? Si tú recuerdas la pregunta, vamos a la respuesta.
Como no, Amalia, la pregunta era bastante interesantísima. Decía, ¿cree usted que el gobierno de Luis Arce Catacora está internacionalmente aislado? Caramba, esta era una pregunta realmente central a propósito del 6 de agosto. 3.901 personas participaron y el 94% dijo que sí, está aislado. Y solamente el 6% dijo que no. ¿A propósito de qué? De que solamente estuvo la presidenta de Honduras y la vicepresidenta de Ecuador. No vinieron los otros presidentes confirmados. Fueron unas delegaciones realmente de cuarto, quinto nivel. Así que se concretó esto que decíamos en el último programa, de que hay un aislamiento internacional. Y claro, las respuestas confirman todo este panorama. En el marco de este aislamiento internacional, Cacho, porque no deja de dar vueltas la historia de un fraude, no, el fantasma del fraude todavía no se ha ido, todavía nos asusta. Y pues en el medio del repudio generalizado, del aislamiento internacional, ¿será que Arce Catacora todavía tiene la ilusión de que su delfín, Eduardo del Castillo, pueda hacer un fraude, voltear cifras, hacer un fraude con no sé cómo? ¿Será que el Tribunal Supremo Electoral, que también olfatea que es un régimen agónico, se van a animar a hacer un fraude a favor del Castillo, cambiando cifras, ya no por milésimas como intentó Evo Morales, sino por algunos millones de votos? Yo sinceramente digo, están locos. Pero Eduardo de Castilla sale con algunas declaraciones señalando que, pues, en el último momento va a meter el gol de la victoria. Oiga, yo lo escucho y digo, bueno, esto es demencia política, obviamente, ¿no? Pero todavía tendrán esa ilusión. Mira, Cacho, igual yo creo que necesitamos estar alertas porque el mundo está manejado por locos, ¿no? Y entonces son capaces de cualquier cosa. Pero queda claro que hay un repudio generalizado contra el masismo y su representante hoy, que es Eduardo del Castillo, contra el ala arcista, contra el gobierno en ejercicio y que está de salida. Y además, ¿cómo, no? Y además, ¿cómo? Con repudio local, con repudio internacional, bueno, y además en una situación económica tremenda. Un doble feriado que ha sido utilizado para hacer colas para la gasolina y el diésel. Es espantoso lo que está pasando en el país y desesperante la necesidad de cambiar de gobierno. Ahora, Cacho, esto tiene que ver con el tema del próximo sector. ¿Qué pasa en el deber? ¿Qué pasa en la crisis de este gran medio de comunicación? Se lo vamos a contar después de este anuncio que tiene Cacho Herrera. Cacho. Hay momentos y hay experiencias. ¿Cómo enviar dólares al exterior de forma rápida, segura y sin complicaciones? BCP, lo menos parecido a un banco. Yo diría que hay un terremoto político en el periódico El Deber. Un periódico asentado en un trabajo periodístico profesional que estuvo a cargo de la familia Rivero, una familia como lo estuvo los tiempos también, una familia de periodistas al servicio del periodismo y nada más, y tal vez al servicio de su región en primer lugar. El Deber, que ha dado escuelas de periodismo, tuvo que ser vendido por la situación económica. Los periodistas estaban impagos desde hace 8 meses, a pesar de que es uno de los periódicos con más recepción de publicidad, no le alcanzaba. El gobierno del MAS le cortó la publicidad, le limitó la publicidad y las finanzas se le cayeron. Y entonces la familia Rivero tuvo que vender el periódico, aunque me dicen que se quedó con un 20% más por apariencia que para decisión. Con 20% no se decide nada. El 80% fue a parar a manos de un grupo empresarial con 3 cabezas al menos, los 2 hermanos Justiniano,
Miguel entre ellos, son empresarios, pero de segunda línea en Santa Cruz. No son los grandes empresarios, especialmente en el área forestal. Y un empresario, ¿no?, que parece que es el que más dinero puso, que es paseño en realidad, que tiene y que trabaja en el Brasil, que tiene inversiones y que trabaja en el Brasil, que apellida Rykov, Miguel Rykov, un apellido medio ruso, Rykov Montaño. Bueno, que es el tercero de este grupo empresarial que no tiene nada que ver con los negocios en Santa Cruz y menos forestal. Bueno, y estos tres empresarios se han metido a hacer los editoriales, se han metido a dar línea periodística, a interferir en las notas, bueno, cosa que no se hace en un medio serio de comunicación. La independencia de los periodistas es el ABC del triunfo de cualquier medio de comunicación. Cacho lo sabe, que dirigió por un tiempo el periódico La Razón en La Paz. En todo caso, esto ha creado terrible malestar en los periodistas. Inicialmente saludaron la compra porque les han pagado los 8 meses adeudados, estaban todos contentos, los que quedaban, digo los que quedaban. Y bueno, hay crisis y esta crisis estalló por las encuestas. Cacho, ¿qué sabes de las encuestas y la crisis del deber? Sí, Amalia, la verdad que es muy, muy preocupante lo que está ocurriendo, porque un medio de la envergadura del deber apostó por, de alguna manera, sumarse a esta corriente de otros medios de comunicación con la publicación de encuestas. Aparentemente lo que nos han informado es que sí se acordó la publicación de 3 encuestas de manera oficial, como ha ocurrido, por ejemplo, con la red Unitel, con la red 1, que este fin de semana publica su tercera encuesta. La red Unitel va a publicar la cuarta y última encuesta, y el deber aparentemente acordó publicar 3 encuestas. Y de último momento, Amalia, aparentemente ha salido una cuarta encuesta que parece que no estaba en los planes del deber, de la parte de la redacción de este importante medio de comunicación, ahora en manos de estos empresarios que tú has señalado. Entonces, esto es preocupante porque ahí parece ser que está el desentendimiento, ¿no? Una encuesta que no estaba prevista en los planes periodísticos, en los planes de redacción, aparece como un motivo para una fricción interna que incluso ya ha provocado alejamientos, ha provocado un serio terremoto ahí adentro, y entonces, claro, toda la credibilidad de un periódico que tiene más de 70 años de vida podría quedar totalmente en entredicho por una encuesta no prevista y que aparentemente la están empujando para su publicación los actuales empresarios del deber. Bueno, no hay nada de malo con sacar una cuarta encuesta, si es que la cuarta encuesta refleja lo que exactamente los encuestadores han recogido. Parece que el punto es que estos empresarios intentaron doblar los resultados de la encuesta, Cacho. Ese es el punto, esa es la gravedad del asunto. Y eso ha puesto en crisis a todo el medio de comunicación. La gravedad está en que el veedor de esas encuestas, el que le daba seriedad a esas encuestas, José Luis Gálvez, me parece que se llama, José Luis, me parece, Gálvez seguro, renunció. Eso es lo que se sabe. A partir de la renuncia de Gálvez es que viene la especulación. ¿Y por qué el que ve las encuestas antes de que salga una encuesta renuncia? Bueno, ya está clarísimo, está clarísimo. Uno puede desprender, Cacho y amigos que nos están siguiendo, que el que vigila las encuestas, si renuncia, es porque las encuestas no están bien hechas. Y ese será el resultado no de las 3 encuestas anteriores que le daban el triunfo a Samuel Doria Medina, sino de la encuesta que se viene, de la encuesta que el deber va a hacer conocer y que ya está en entredicho, que su seriedad está cuestionada porque el veedor, el que le daba la seriedad técnica de procedimiento, etcétera, renuncia.
Y eso es lo que se sabe. Sí, Amalia, es muy, muy complicado porque, claro, el alejamiento, la renuncia de José Luis Gálvez, conocido en Santa Cruz y en el país como una persona muy seria, además muy experimentado en temas de encuestas, no es la primera vez, está dedicado a esto por décadas, así que yo creo que es una señal muy, muy complicada porque ¿a dónde apunta esto, Amalia? A que eventualmente con una cuarta encuesta no prevista, que esto hay que señalarlo con mucha claridad, no prevista en el plan que tenía el deber, puede cambiar un poco la pretensión, la tendencia electoral. Imagínate habiendo una especie de continuum en los resultados y de pronto aparecen otros, ¿no? ¿No? Esto ya es pues muy complicado y esto también puede ser, y esto es un poquito más de fondo, una especie de ingrediente de un movimiento fraudulento relacionado con las elecciones de este año. Es posible, Gacho, es posible. La pena es que la credibilidad de todo un medio de comunicación se va a pique y esa credibilidad costó 70 años de trabajo, Gacho, que por una manipulación de datos que no va a cambiar el curso del resultado electoral, porque digámoslo claro, las encuestas son unas encuestas y a veces las encuestas no tienen nada que ver con la percepción de la gente. La gente va y vota, por eso el voto es secreto, el concepto es hermoso porque es la conciencia de cada ciudadano el que decide políticamente quién va a ser el próximo gobierno. Yo me acuerdo que hubieron unas encuestas que no reflejaron, que no dijeron lo que estaba ocurriendo. Cuando Palenque dio ese resultado tremendo en La Paz, casi sale presidente. Estoy hablando de Carlos Palenque. Y las encuestas no lo vieron, en este caso, se cree que hay un voto secreto del MAS. Yo no creo que haya ese voto secreto, pero ese puede ser el argumento para que, no sé, Eduardo del Castillo diga, sorpresa, aquí está el gol del último momento y yo he ganado las elecciones. Eso es fraude. Yo no sé para qué lado están pateando los que han tomado el control del deber. Eso es lo que no sabemos. Quiero puntualizar algo. Los medios de comunicación y los periodistas tienen todo el derecho de tener un candidato. En Estados Unidos es de todas las elecciones. El Washington Post dice, yo apoyo a fulano, yo apoyo a Trump, y apoyó a Trump. Y el New York Times apoya a Biden, y está bien. Eso es lo correcto, que el público sepa que cuando está viendo un medio de comunicación, ese medio de comunicación apoya a tal candidato o a otro candidato. Eso es correcto. Hay que decirlo de frente y claro y fuerte. Lo que no es lícito, lo que no es ético, lo que es doloso, es que un medio de comunicación esté apoyando a tal candidato y no lo diga. Eso es un fraude de comunicación, ¿no, Cacho? Eso es muy grave. Y es lo que decía en ese audio no desmentido Marcelo Clauder, que decía, con un par de milloncitos yo me compro los medios de comunicación y conduzco a la gente a votar por el candidato que Marcelo Clauder considera el mejor. Eso es gravísimo me parece. Muy grave, Amalia, muy grave, porque este supuesto desmentido de Marcelo Claure en realidad no desmiente nada. ¿Qué es lo que dice? Yo no he comprado ningún medio de comunicación. Claro, pues no es que ha puesto la plata, hay un cheque, hay un contrato, hay un documento de compra y venta. No es pues eso. De lo que se está hablando es de presionar, de facilitar las cosas, de hacer que ciertos medios de comunicación tengan una especie de tendencia informativa beneficiando a uno de los candidatos, además generando grandes loas sobre la imagen de Marcelo Claure. Eso es la venta, no es el contrato, no es el documento donde se pone una firma, no, eso no va a existir jamás, Amalia. Lo que existe son estas otras cosas, que además vienen con apoyos publicitarios,
con grandes inversiones en la publicidad de los medios. Ya sabemos. Entonces, caramba, nos cree pues tontos este señor Claure, y la gente no es así, no es tonta, y entonces es otro ingrediente para que la gente esté alerta de lo que pueda pasar en estos días. Bueno, lancemos la pregunta del día, que es oportuna a el comentario de este sector. Cacho, la pregunta del día es, señora, señor, chicos, chicas que participan del programa, ¿cree usted en las encuestas? Es muy clarita la pregunta. ¿Cree usted en las encuestas? Estamos hablando de las encuestas electorales, claro está. La pregunta es ¿sí o no? Va a ser apasionante el resultado para mañana, Cacho. Bueno, ya está lanzada la pregunta. Vamos a... Sí, Cacho tiene algo que decirnos a propósito del envío de dólares al exterior. Cacho. Hay momentos y hay experiencias. ¿Cómo enviar dólares al exterior de forma rápida, segura y sin complicaciones? BCP, lo menos parecido a un banco. Ha subido el monto a 50 millones de dólares por la detención de Maduro. La cabeza de Maduro vale más. El precio lo pone Estados Unidos. Es en realidad una invitación a un golpe de Estado. La última apuesta de Estados Unidos, 25 millones de dólares. No hubo reacción. Parece que Marco Rubio dijo, no, es muy poco, porque los militares venezolanos están todos comprados y ya manejan cifras altas, porque están todos vinculados al negocio del narcotráfico. Entonces vamos a subir el monto, porque la única forma de que alguien... porque no se necesitan datos. ¿Dónde está Maduro? Allá, en el Palacio de Miraflores. No se necesita mayor dato, está allá. Bueno, lo que necesitan es que lo detengan, y para detenerlo se necesita un golpe de Estado. Eso es lo que está pidiendo Estados Unidos al decir, aquí están, 50 millones de dólares. Es un monto alto, Cacho, ya es tentador. Debe ser la cifra más alta que se ha conocido por un personaje que aparentemente es buscado por la justicia estadounidense. En la región nunca yo he escuchado una cifra tan alta por la cabeza en este caso de Nicolás Maduro. ¿A quién se lo conecta? Y digamos, parece ser la excusa, la razón para que se proceda a la detención de Maduro. Se lo está acusando de estar vinculado con el crimen organizado, con el narcotráfico, a través de dos organizaciones. Por un lado, el Tren de Aragua, que es esta temida organización venezolana que está actuando en varias partes de la región, incluyendo Estados Unidos, y el Cártel de Sinaloa, que aparentemente tiene contactos directos, sobre todo en la exportación y en el trasiego de fentanilo. Entonces, todo esto, de alguna manera, configura un panorama adverso para Maduro, que hasta el momento, Amalia, no se ha pronunciado. El régimen de Nicolás Maduro, la dictadura venezolana, no ha dicho todavía su posición, y seguramente están calculando para ver de cerrar todas las fisuras que pueda haber internamente y que tiendan a su detención y se ganen esos 50 millones de dólares. Bueno, Estados Unidos no ofrecía recompensas. Antes entraba a un país y se llamaba a quien quiera. Te recordarás que se entró a Panamá, dejó 300 muertos y se llevó al presidente, a presidente militar, nacionalista, tal vez uno de los primeros populistas, el que exigió la devolución del canal de Panamá para los panameños. Bueno, se lo llevaron del cuello por asuntos de narcotráfico también. En solicitud de extradición al presidente de Noruega, pero no mandaron militares, una solicitud de extradición, cambió el gobierno y ¡pam!, se lo entregaron. En el caso de Maduro, una dictadura más férrea, pues están recurriendo a esta tentación, 50 millones de dólares. Bueno, hacemos una pausita en estos temas apasionantes, porque les pido que vean ni un minuto este mensaje que es importante a propósito del uso de fuego para iniciar la zafra allá en Santa Cruz. La tierra produce alimentos, genera empleos y garantiza el bienestar de la humanidad. No existe otro recurso que tenga tantos beneficios.
Cuidarla y protegerla es una obligación de sobrevivencia. Quemar nuestros bosques, nuestros campos, no cuida la tierra, contamina el aire liberando dióxido de carbono, afecta la fauna, el equilibrio ecológico y la biodiversidad, genera problemas de salud en la población, degrada el suelo y afecta la productividad a largo plazo. En Aguaí, una zafra responsable siempre fue posible. Protegemos nuestros cielos limpios, nuestra tierra fértil y el bienestar general. No a la quema de caña, y sí a una cosecha con campos vivos, verdes y productivos. Aguaí. Amalia, para seguir en la región, ha habido una especie de diferendo en las últimas horas entre Colombia y Perú. Colombia ha denunciado que aparentemente Perú se ha tomado una parte del territorio colombiano, estamos hablando de una isla en medio de la región amazónica, y entonces esto está generando ya un conflicto diplomático. ¿Qué es lo que dicen los críticos de Gustavo Petro, Amalia? Que este es una utilización de un tema para salvarse como presidente. Gustavo Petro ya lleva 3 años de los 4 que tiene que cumplir su mandato presidencial y está en la lona, está más o menos con una situación parecida a la de Luis Arce, no ha cumplido nada, hay incrementos de los niveles de pobreza, es un gobierno totalmente desatinado, sin brújula, y entonces está utilizando aparentemente este conflicto con Perú, o sea, este problema que puede haber diplomático con Perú para tratar de desviar la atención de la opinión pública colombiana. Cuando Colombia y Perú marcaron su línea fronteriza en medio de las aguas del inmenso río Amazonas, no existía la isla Santa Rosa. Han habido fenómenos climáticos, sequía, en fin, y después de marcar en medio del Amazonas, por aquí en la frontera, en medio de las aguas, esto es Perú y esto es Colombia, y de repente hay sequía y aparece una isla de arena, en fin, y eso ya esa isla se llama Santa Rosa, en medio del Amazonas, es un río anchísimo. Bueno, pero está perdiendo agua el Amazonas, le cuento, y entonces bajan las aguas y aparece esta montañita, esta isla que se llama Santa Rosa, está frente a Leticia, que es el último punto de Colombia colindante con el Amazonas, y bueno, y ahí se puso la gente a vivir, hay 3.000 personas que viven, Perú puso la escuelita, en medio de la miseria, como vive la gente, ahí nadie se acordó, y ahora aparece Petro y dice, eso es mío, y Perú le respondió, no señor, eso es del Perú, pudiendo sentarse y decir, a ver, ¿cómo resolvemos los problemas de esas 3.000 personas y de los vecinos del Amazonas que la pasan bastante mal y que están destruyendo todo lo que destruyen por la actividad ilegal del oro y, por supuesto, el narcotráfico? Pero no, quieren ir a la guerra, Petro quiere ir a la guerra, por lo que dijo Cacho, para ver si gana algunos puntos políticos, que no lo va a lograr. Además, Amalia, justo Leticia, donde digamos es el último punto territorial de Colombia, es donde estuvo Petro en las últimas horas lanzando su discurso a propósito de su 3er año de mandato allá en Colombia. Mientras en el resto del país, Amalia, en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, en todas partes, hubo marchas masivas del uribismo apoyando a Álvaro Uribe y diciendo se acabó esto de la izquierda en Colombia, vamos, retomemos otra vez el camino en el que estábamos enrumbados hace años, y claro, entonces está utilizando esto, ¿no? Son movidas ya políticas vinculadas ya a las próximas elecciones en Colombia. Bueno, y pasamos, y para el cierre, de un hecho absolutamente alarmante, Netanyahu, el presidente de Israel, reunió a su gabinete. Saben que en Israel todos los días hay marchas contra el gobierno, especialmente los familiares de los rehenes. Jamás ha hecho conocer 2 videos donde se ve a 2 rehenes sobrevivientes en las peores
circunstancias posibles. ¿Y qué quieren los familiares? Que su gobierno, pues, negocie la liberación de los rehenes. En vez de eso, lo que está haciendo el gabinete respaldando al presidente es ir a la guerra. Decidieron tomar la Franja de Gaza, tomarla completamente. Parece que ya el plan de desalojar, que era el plan Trump, de desalojar, que se vayan todos, no. Primero los han matado de hambre, los han matado además a metralla y a misiles, han destruido gran parte de esa ciudad, todavía hay 1 millón y tantos de habitantes, y la misión es tomar hasta el último centímetro e imponer un nuevo gobierno, un gobierno que sea leal a los israelíes. Lo veo difícil, pero ese proyecto va a seguir significando un baño de sangre para los palestinos. Amalia, ya ha respondido el grupo terrorista Hamas y ha señalado que si ese es el plan del gobierno israelí, por supuesto que lo que va a ocurrir es sacrificar a los rehenes que tiene en sus manos, a los rehenes israelitas. Entonces, ya está la apuesta de ambas partes. Israel que dice, vamos a destruir todo, así que nos vamos a meter hasta el último rincón de la Franja de Gaza, y Hamas dice, lo vas a hacer, entonces estás anunciando tú que tenemos que ejecutar a los rehenes que todavía tenemos en nuestras manos. ¿Qué ocurrirá en las siguientes horas, Amalia? Mucho también va a ser lo que tenga la actuación, la palabra que pueda emitir Estados Unidos, que es uno de los grandes aliados de Netanyahu del gobierno israelí. Así es. Y yo aclaro, el cargo no es de presidente, sino de primer ministro, que es como presidente, pero el cargo es primer ministro. Sí, la guerra no va a terminar y lamentablemente la noticia es muy mala para los palestinos, porque es una noticia de exterminio. Es genocidio por hambre, por bombas, y este es un anuncio del fin de los palestinos. Pero creo, Cacho, que mientras quede un palestino va a seguir la guerra, porque tienen el derecho a tener territorio y a tener su propio gobierno. Ahora, qué pena, no pueden tener a unos terroristas locos, no voy a decir el calificativo, como los de Hamas, que les importa un pito el destino del pueblo palestino y que lo único que han hecho es ponerse a la cabeza de ellos para servir a los intereses de Irán. En todo caso, es de momento un panorama muy, muy triste, muy oscuro, muy lamentable para el pueblo palestino. Así es, Amalia, esperando que entre todo este conflicto, esta guerra que se está por producir en Medio Oriente, se piense en el reconocimiento oficial del Estado palestino. Caramba, eso realmente cambiaría las cosas, cambiaría el ajedrez en Oriente Medio. Llegamos al final del programa, Amalia, despidiéndonos de nuestros amigos, de nuestras amigas, porque nos encontramos el siguiente domingo. Tú vas a Santa Cruz a comentar las últimas encuestas de Unitel. Así es, Cacho, así es. Perfecto, entonces nos vemos el domingo, ya con más noticias del último momento. Hasta pronto. Esto es Cabildeo Digital.